Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, vamos a retomar un poquito nuestra clase. Espero que no hayan tenido problemas con el ejercicio que estábamos viendo ayer. Muy sencillo. Ahora vamos a empezar a ver otros conceptos que nos van a ayudar a entender lo que puede suceder en un proceso químico. ¿Sí? Y para eso vamos a analizar un poquito algunos o retomar algunas definiciones que ya hemos estado hablando. ¿Sí? Acordémonos que en un proceso, ¿sí? No lo encuentro, voy a ponerlo otra vez. Profesor, Sí, dime. disculpe que lo interrumpa, pero ¿me podría hacer favor de explicar el ejercicio? Porque a mí no me quedó claro. Por favor. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacerlo, pero cada vez que nosotros discutamos algo, sí, por favor, traten de hacer su mejor esfuerzo para comprender lo que se está haciendo, porque no voy a poder hacerles todos los ejercicios que nosotros veamos, ¿sí? Porque reflejaría que ustedes no están aprendiendo, ¿sí? En realidad lo que se quiere es que ustedes sean capaces de resolver problemas por sí solos, con base en los conceptos que hemos visto. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Bien, ¿cuál era la pregunta? Déjenme recordar un poquito lo que vimos, porque estamos hablando de silvinita, ¿no? Y que esta tiene cloruro de sodio y cloruro de potasio y dos sales. Y queremos extraer el cloruro de potasio o cloruro el cloruro de potasio es lo que queremos extraer de la silvinita, ¿no? Ok. ¿Cómo es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a entender el problema, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos un ejercicio, ¿sí? Tenemos que visualizar el problema, ¿sí? Entenderlo. Si no lo entendemos, no tiene caso que intentemos resolver cosas, ¿sí? Porque no vamos a estar perdiendo nuestro tiempo. Lo que queremos es, que me está preguntando eso, quiere entenderlo físicamente, qué va a pasar, qué estamos tratando de interpretar, ¿sí? Vamos a suponer la silvinita es líquido, gas o sólido. Es una pregunta hacia ustedes. ¿Sólido? Líquido en su fase inicial y usted mencionó que se cristalizaba al final con temperatura baja. Líquido y otros dicen sólido. A ver, ¿quién más? Es sólido, Es ¿no? sólido. Como cristalino, algo así. Ok, es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, eso es esencial, ¿sí? Para que nosotros podamos entender, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, y aunque no sepamos qué es la silvinita, pues sí entendemos lo que es un cloruro de sodio, que es un cloruro de potasio, ¿sí? Se comentó que el cloruro de potasio, ¿sí? Se puede o se produce mediante la disolución de esa silvinita en agua caliente, ¿sí?
Una vez que se ponen caliente, se deja enfriar, ¿sí? La mezcla para cristalizar el cloruro de potasio. Entonces es un proceso muy interesante que debemos de entender. Si no lo entendemos, pues entonces ¿qué estamos haciendo, no? Así como que nada estamos jugando, pues nada porque el profe me pidió, yo voy a hacer datos sin entender nada, pero voy a hacerlo, ¿no? Y creo que aquí lo importante, lo que siempre les he recalcado, es que tengan esa visión, esa necesidad de entender las cosas, la naturaleza, ¿sí? Y son problemas muy simples, muy sencillos, ¿sí? La silvinita es sólida, ¿sí? Vamos a ponerla color naranja, ¿sí? Tengo una silvinita en estado sólido, ahí, ¿sí? Distintos granitos voy a suponer. Es un mineral que tiene 2 sales, potasio y sodio, ¿sí? Entonces lo que yo hago es disolverla, ¿sí? ¿Cómo la disuelvo? Con agua caliente. Entonces agrego agua caliente, una cantidad de agua caliente. ¿Cuánto? No sé, ahorita no lo sé por el momento. ¿Sí? Una vez que se disuelve, ¿sí? Esta va a empezar a desaparecer de aquí, va a formar parte, va a ser disuelta en agua, ¿sí? Ese es el paso 1, ¿sí? Es agua caliente. Se disolvió. No es que desaparezca, sino ahora formó parte de quién, del agua, ¿sí? Eso se llama disolverse. Sí, es como cuando ustedes echan una cucharadita de azúcar, ¿sí? A su café o a su té, a su leche, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sal también lo pueden echar, una cucharadita de sal a su caldito de pollo, a su sopita, no lo sé. Son procesos muy tradicionales, ¿no? Muy de la vida cotidiana. Tercer paso, se enfría el agua fría. ¿Qué le pasa? ¿Sí? Se empieza a cristalizar, pero ahora ya no es la silvinita, que es lo que nos interesa, ¿no? El cloruro de potasio, ¿sí? Silvinita, cloruro de potasio, ¿sí? Es un proceso, ¿sí? Primero se disuelve, luego se cristaliza. Entonces, eso espero que lo hayan entendido, ¿no? Ahora, las preguntas, ¿sí? Hay 2 soluciones, digamos, o 2 partes que tienen, ¿sí? Una que está aquí tiene cierto porcentaje, ¿sí? Y la otra solución, la solución remanente, ¿cuál es? Lo que está aquí, que también tiene cuestiones eh, sales, las sales de la silvinita, pero en diferentes proporciones, ¿sí? Aquí las preguntas eran,
¿cuál era el agua necesaria, ¿sí?, para tener esas concentraciones de cloruro de potasio, tanto en la, digamos, en la sal obtenida, cristalizada, como en la solución remanente? ¿Cuál es la masa del producto, ¿sí?, cristalizado? ¿Y cuál es el porcentaje de cloruro de potasio recuperado? ¿Sí? Entonces, nosotros debimos saber, bueno, tenemos que saber que estos porcentajes, qué tipo de porcentaje molar, ¿sí? Nos están pidiendo kilogramos. Tengo que tener claro que necesito yo el peso molecular. De la otra forma no puedo pasar de molar a peso, ¿sí?, a masa. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Chicos, chicas, Sí. Sí, ¿sí? profe. Sí, Después, ¿qué profe. hicieron? A ver, quiero ver qué intento hicieron. O sea, al final quiero que me digan que al menos lo intentaron, ¿no? Si no lo pudieron, ¿alguien entendió el proceso como esto que estoy diciendo o nadie? ¿O qué se imaginaban? ¿O pensaron que era un proceso sumamente complejo? Bueno, profesor, yo me imaginé que, por ejemplo, de la tonelada sacábamos, en el caso del, o se llama, cloruro de sodio, el 42.7, que vienen siendo 427 kilogramos, y lo mismo con el cloruro de potasio, y ya sacar los, o se llama, los porcentajes, los nuevos porcentajes a partir de eso. Ok, muy bien. A ver, ¿quién más? Yo lo que hice es tomar, como había dicho que era base molar, tomé como base 1000 moles y sobre eso pude sacar su peso atómico y después pues nos da gramo mol. Así que lo que hice fue transformar esos gramos a kilos. Ujú. Y y con eso hacía con cada uno y en el caso del agua el 30% consideré que ese era el agua necesaria. Pero fue donde me 30, perdí. ok, bueno, muy bien. Entonces ¿alguien más tiene una idea? ¿O no? ¿O los demás que hicieron, pues? Pues yo hice prácticamente lo mismo que mi compañero Manuel, pero mi base fue de 1 mol y después me confundí mucho porque estaba yo sacando la fracción mol y después como dijo que era por tonelada, pues empecé a sacarlo como base en tonelada y me desvié mucho. Tuvieron confusión entre mol, tonelada. Sí, profe, además, pues sí variaba si tomabas como base. Bueno, al menos en el proceso que hice con mis compañeras variaba si considerábamos como base 100 moles o 1000 moles. Ok. Bien, pues aquí lo primero que había que pasar o hacer era convertir una tonelada de silvinita, ¿sí?, a moles, ¿no? Eso era lo que había que hacer.
Entonces, una vez que teníamos esos digamos, moles de silvinita, ¿sí? Que tiene el 42.7 y el 57.3 de cloruro de potasio, podíamos encontrar, ¿sí? Cuánto agua se necesita para transformar en kilogramos, ¿no? Esa tonelada y tener los porcentajes que se tienen aquí. ¿Sí? Es decir, bueno, vamos a poner una tonelada, ¿a cuánto equivale? A 1000 kilos. 1000 kilogramos de silvinita. Es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el peso molecular de la silvinita? ¿Alguien lo puede tener o lo calculó? A mí me salió 67.618 gramos sobre mol. ¿Cuánto dice? 67.5. 67.618 gramos sobre mol. ¿Sí? ¿Cómo lo calculaste? Pues saqué el peso molecular promedio, considerando los pesos moleculares del cloruro de sodio y el cloruro de potasio con sus respectivos porcentajes. Ok. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos saber cuántas moles tenemos. Vamos a suponer que está bien este peso molecular. ¿Sí? Ahorita se lo hizo bien, vamos a darle un voto de confianza al compañero. ¿Sí? Entonces, pasamos 1000 kilogramos a gramos, ¿no? 1000 gramos es equivale a 1 kilogramo. ¿Y cuánto es esto? ¿Okay? A 1 millón de gramos. Entonces, ya que tenemos 1 por 10 a la 6 gramos, ¿sí? Ahora, ¿cómo conocemos la cantidad de moles? Voy a hacer un poquito más chiquitos estos frasquitos. Pues la fórmula de número de moles, profe, es masa sobre masa molar. Sería 1 millón de gramos entre la masa molar de silvinita, que es 67.618. Ajá. ¿Cuánto nos da? 1 millón entre 67.618. Da 14.788.96. ¿Cuánto? Así es. 14.718. No, 14.788.96. Vamos a ponerle 89. ¿Sí? Redondearle. Moles. ¿Sí? Este porcentaje de aquí, el porcentaje de NaCl, multipliquen punto 427 por 14.789 y punto 573 por 14.789 para tener los moles que teníamos de silvinita.
Profe, Sí. en el cloruro de sodio serían 6314.903. .9 moles. Y el otro, ¿cuánto es? Serían... Dilo tú, Manu. Gracias. El de cloruro de potasio serían 8474.097. 8.000, ¿qué? 8474.097. Vamos a ponerle .1, ¿no? Ahí está la cantidad de moles iniciales de la silvinita que teníamos en una tonelada. ¿Sí? Ahí ya está por tonelada. O sea, no había que poner una base, porque nos estaban diciendo tonelada. La base era tonelada. ¿Sí? Claro, toneladas son 1.000 kilogramos, había que pasarlo a moles. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestros moles. Ahora, esos moles, ¿sí? La idea es que ustedes, aquí está mi proceso, vamos a llamarle proceso químico, ¿sí? Y vamos a tener vamos a poner, este es el cristalizado y este es el remanente. ¿Sí? Aquí tenemos el inicial, ¿no? La solución inicial. Silvinita. ¿Sí? Más agua, ¿no? O sea, hay dos partes. Se podría decir que también hay dos y agua, ¿no? Aquí ya tenemos silvinita, sabemos el porcentaje, aquí también tenemos 3 porcentajes, ¿no? Potasio, sodio, agua. Tenemos potasio, agua. Y aquí tenemos, la silvinita es NaCl y KCl, y aquí tenemos agua. Sabemos porcentajes de esto. De hecho, aquí sabemos la cantidad exacta, ¿sí? Que se tiene. Y aquí tenemos los porcentajes, ¿sí? Y lo que queremos saber es qué cantidad de agua tenemos que meter aquí, ¿no? En nuestro proceso, que digamos cuántos litros, mililitros o kilogramos, ¿sí? Da lo mismo, porque conocemos la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbica, son necesarias para tener este cristalizado y este remanente. No sé si hasta aquí alguien llegó. O ya de plano esto ya fue, digamos, ni siquiera lo pensaron o lo planearon así. Acuérdense que hay... De hecho, bueno, Ajá, te escucho, adelante. bueno, de hecho había platicado con mi compañero Luis Fernando Santos, que al final pues, este proceso químico, que es una disolución, pues es un proceso en el cual la silvinita más agua pues va a resultar en cloruro de potasio y cloruro de sodio, más agua, ¿no? Entonces yo le tomé esa perspectiva como si fuera así como que pues son reactivos
que al sumarle otro reactivo pues va a salir un producto. Yo lo tenía en mente así, pero como que ya después no lo pude desarrollar. Ok, bien. No importa. Lo importante es que vayamos ahorita tratando de entender todo este proceso, ¿no? O sea, que lo veamos como un proceso químico, ¿sí? Al final del día es lo que más importa, ¿sí? Que tengamos un proceso químico adecuado, ¿sí? Que tengamos un proceso químico que sepamos qué debemos conocer y qué no podemos conocer, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí la cantidad, digamos, tenemos que hacer, digamos, de alguna forma cierta cantidad de balances, ¿sí? Acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en ese sentido aquí la transformación pues no es nada más pasa de una entrada a una salida, ¿sí? Y por ejemplo, los moles de NaCl son iguales a los moles de NaCl, digamos, NaCl, vamos a ponerle en el moles cristalizados, ¿sí? Moles de entrada, más los moles del remanente del NaCl, ¿sí? Esta cantidad de moles va a ser igual a esta cantidad, ¿sí? De moles. No las conocemos, pero conocemos que los porcentajes, ¿sí? También, bueno, vamos a ponerlo moles a la entrada de KCl va a ser igual a moles, ¿sí? Del cristalizado de KCl. Después lo pasamos a kilos, no importa, vamos a hacerlo en moles porque tenemos los porcentajes molares, ¿sí? Moles del remanente del NaCl. Y también debemos decir, bueno, los moles de entrada del H2O van a ser igual a los moles de el cristalizado del H2O más los moles del remanente del H2O. ¿Todos ahí van bien? Sí, profe. Sí. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, la pregunta es ¿cuántos moles, o en realidad lo que queremos saber es cuántos moles de agua son necesarios, ¿sí? Para que tengamos aquí y distribuidos en estas dos. ¿Correcto? Entonces tenemos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Moles totales, ¿a qué va a ser igual? A los moles, vamos así, totales a la entrada, ¿sí? A los moles de quién? De NaCl más los moles de cloruro de potasio más los moles de H2O, ¿sí? Moles totales a la entrada. Y por aquí tenemos moles totales a la salida, y esto es igual a los moles totales cristalizados más los moles totales remanentes, ¿sí? Moles totales remanentes, ¿a qué es igual? A los moles
Aquí tenemos porcentajes, ya no me acuerdo cuánto es 69.3 creo que es. Sí, 69.3%. Este era del 0.7. Y el otro ya no me acuerdo de cuánto es, el 30%. Sí, este es del 12.3. Sí, este es del 20.3. Y el otro es del 67.4. Porcentajes, ¿no? Entonces, lo que queremos saber, bueno, total del remanente es igual a los moles. Déjenme ver, total del remanente es igual a los moles de KCl en el remanente más los moles del NaCl en el remanente más los moles del H2O en el remanente. Y los moles que están en el cristalizado, totales, perdón, en el cristalizado, que va a ser igual a los moles de KCl en el cristalizado más los moles NaCl en el cristalizado más los moles del H2O en el cristalizado. ¿Ok? Estos porcentajes los podemos poner como fracciones molares, ¿no? ¿Cierto? Es decir, este X, bueno, la fracción mol de KCl, podemos ponerla como 69.3. La del NaCl, como la podemos poner 007. Y este, como lo podemos poner como 30, ¿no? Punto 30 o punto 300. ¿Sí? Y estos de igual manera, X igual a punto 12, punto 203 y punto 674. Son sus fracciones moles. ¿Sí? Sin embargo, aquí no podemos conocer la fracción mol, ¿cierto? ¿O sí podemos conocerla? Para este caso, para la entrada. ¿Cuánto es la fracción mol de del cloruro de sodio? ¿Cuál es la fracción mol del KCl? ¿Y cuál es la fracción del agua? Aquí, en estas corrientes sí las podemos conocer. En esta no. Yo lo que quiero conocer es cuánto es la fracción mol del agua para conocer todo lo demás. Entonces, en realidad, mi problema es cuánto vale esto. Entonces, con base en todo esto que hemos hecho, ¿qué proponen para tener esta fracción del agua? Lo que quiero es que piensen, ¿sí? Ya avanzamos un poquito, ya analizamos o desmenuzamos un poquito este problema, pero lo que quiero que hagan es, o que me digan, es cómo podemos representar este problema. Piensen, lo que quiero son ideas, ¿sí? Quiero que sean capaces de decir, profe, yo tengo esta idea, profe, yo tengo esto, ¿ok? Entonces doy unos minutos y ahorita le damos la solución para que vean que no es complicado.
¿Ya le pensaron? ¿O todavía siguen igual? Pues más o menos. A ver, dime tus ideas, hija. Bueno, saqué la fracción mol de todos, pero nuestra pregunta es el agua necesaria. Y bueno, no sé si esté bien, pero yo pensaba en restar la fracción mol del cristalizado con el remanente, ya que el remanente es lo que sobra, entonces pues esa agua pues no la necesito. Bueno, a la vez sí y a la vez no, pero pues saldría sobrando y esa resta sería el agua que necesitamos. Bueno, la fracción mol. Bien. No, lo que les hice es como para que trataran de entender que necesitamos plantear un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Vamos a suponer que esta es una entrada y esta es una salida. Entonces, si no hay reacción, entonces esto debe ser igual a lo que entra igual a lo que sale. Y vamos a llamar a todo esto, a la suma de moles de silvinita más la suma de moles de agua, como corriente 1. Vamos a llamarla M1. ¿A qué va a ser igual? Esto es M1. A la corriente 2 más la corriente 3. ¿Sí? M1 es igual. Es decir, los moles en la corriente 1 totales deben desigual a los moles en la corriente 2 más los moles en la corriente 2. ¿Sí? Es un balance general, vamos a ponerlo aquí. Balance general. ¿Sí? Moles totales. ¿Sí? También podemos hacer un balance por componente. Para el cloruro de sodio, por ejemplo, los moles, voy a poner Na nada más, para que vean que es cloruro de sodio, ¿no? Entonces, los moles de Na, ¿a qué son iguales? A los moles de 1 por la fracción mol de ¿quién? Del Na. ¿Correcto? ¿Sí o no? Entonces, aquí podemos poner que M1 por la fracción mol de Na es igual a M2 por la fracción mol de, voy a poner de Na en 1, ¿sí? Fracción mol de Na en 2 más M3 por la fracción mol de Na en ¿dónde? En 3, ¿no? No sé si lo van entendiendo. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Sí, ¿puede repetir otra vez eso de balance por componente, por favor? Por componente significa que yo tengo cloruro de sodio. Los moles que entran aquí deben de ser igual a los moles que entran aquí, salen, y los moles que entran salen aquí. ¿Sí? Este que es los moles totales, ¿no? ¿Cómo sé que son por componente? Pues la fracción mol, ¿no? Mol de A sobre mol total. Entonces, cuando lo multiplico por mol total, entonces queda mol de A. Esto es mol de A en la corriente 1, mol de B en la corriente 2 y mol de C en la corriente 3. No sé si los van viendo. Sí. De la misma forma, hacemos para 2. Na, no para, perdón, para el potasio. M2, K1, K2, más M3, X de K3. Y lo mismo hacemos para el agua. X del H2O en 1, M2 de la fracción mol de H2 en 2, más M3 de la fracción mol del H2O en 3. ¿Correcto? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Sí? Si ustedes lo ven, ¿qué podemos saber aquí? ¿Este término lo sabemos?
Este término lo sabemos. Sí, ¿no? Sí. O sea, en conjunto, ¿no? En los moles de A, digamos, M1XNA, sabemos cuánto vale. M1X. Sí, el que no sabemos es este, ¿no? Este no lo sabemos. De aquí, ¿qué sabemos? Sabemos este, no sabemos este. Los que ponen rojito yo los sabemos. ¿Sí? Entonces voy a agarrar estas dos ecuaciones rápidamente. ¿Sí? Este término, acuérdense que lo sabemos, el producto M1 por XA. ¿Cuánto es? Es esto, es este, ¿no? Y este, respectivamente, los moles de cloruro de sodio y cloruro de potasio. Esto significa moles de cloruro de sodio, moles cloruro de potasio. Yo lo que quiero saber es cuánto vale M2 y M3, porque ya conozco esto y este, ¿no? Entonces, para este caso, tengo dos ecuaciones y cuántas incógnitas. ¿Sí lo ven aquí? ¿Claro? ¿O no le está costando? Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Se puede resolver? Sí. ¿Con eso qué vamos a encontrar? Ahorita ya nada más lo estoy haciendo para que ustedes lo hagan de tarea, porque nos va a dar tiempo. Con ecuación 1 y ecuación 2, ¿qué obtengo? Valor de M2 y M3, que son los moles totales, ¿en dónde? En la salida del cristalizado y en la salida del remanente. ¿Sí? Con esto puedo encontrar cuánto vale M1. Y con M1 puedo encontrar, ¿sí? Cuánto vale la fracción mol en 1 de esta. Porque esto ya lo voy a saber. M2, M3, esta es la C. Esta ya la voy a saber. Y si tengo la fracción mol, tengo los moles totales. Y si tengo los moles totales, con el peso molecular tengo los kilogramos de agua. No sé si lo ven. Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí se dan cuenta? Que nada más era como que analizar qué estoy haciendo, proceso químico, un balance sencillo, ¿sí? Y pensar, a ver, ¿qué valores tengo? Están conscientes que estos valores los conocen, M1 por X1, XNA y M1 por X. Si bien M1 no lo conocemos, el producto sí. Son los moles de NaCl y son los moles de KCl, ¿sí? Aquí están, los tenemos. Entonces, tengo estas dos ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tengo? ¿Este lo conozco? Sí. ¿Este también? ¿Este lo conozco? Sí, ¿no? Aquí está. ¿Este lo conozco? Sí, también aquí está. ¿Este lo conozco? Sí, aquí está. ¿Este lo conozco? Sí, aquí está. Entonces, las únicas que no conozco son M3 y M2. Si yo resuelvo este sistema de ecuaciones, ¿quién voy a obtener? M2 y M3. Si tengo M2 y M3, ¿a quién voy a obtener? A M1. Si tengo a M1, ¿a quién voy a obtener? Y si tengo esto, creo que el problema está resuelto, ¿no? Sí, profe. ¿Cómo lo ven? Había que pensarle, ¿no? Sí. Entonces, ya no se los hice del todo. Se los planteé. ¿Pero por qué nada más se los planteo? Porque quiero que ustedes tengan esa capacidad de entender qué están haciendo. De, sí, lo que entra es igual a lo que sale. Tengo dos fuentes, sí, nada más me dan esto, no me dan la cantidad de agua, que eso es lo que yo requiero, y me dan las fracciones mol a la salida, ¿sí? Me dan las fracciones mol a la salida.
y necesito saber qué está pasando. ¿Sí? Ojo, nada más se les queda verificar el peso molecular de la silvinita que sea. ¿Sí? Acuérdense, Sí, es una mezcla, así como el peso molecular del aire. Sáquenlo igual. ¿Sí? Si es correcto, entonces utilizan esto. Si cambia, cambiaría esto. Y obviamente cambiaría este, y cambiaría los valores de M2. Todo cambiaría. Ahora, les pregunto, ¿podrán hacerlo para mañana? Ya con el avance que les dije. Sí, profe. Bueno, pues mañana espero que sí haya respuestas concretas. ¿Sí? Y si no las hay, pues bueno, trataremos de trabajarlas. ¿Por qué? Porque necesitamos pasar a otros temas. ¿Sí? Y esto es una introducción, jóvenes, de lo que es ingeniería química. Es una introducción de lo que es esta carrera. Entonces más vale que estas bases las vayan teniendo bien sólidas, porque si no, cuando lleguen a octavo, noveno, no van a saber esto y pues menos van a entender lo que se ve en esas instancias. Pero lo que importa aquí es que vayan entendiendo y aprendiendo a razonar qué estamos haciendo. Planteamos un problema. Físicamente, ¿qué significa? Tenemos estos resultados. Quiero saber cuánta agua es necesaria. Pues es suficiente. Le pongo de más, le pongo menos, ¿sí? En un proceso es importante saberlo, ¿no? Y con base en algunas ecuaciones simples, sencillas, nada más de razonamiento, hemos llegado a, o podemos saber cuánto es la fracción mol de agua aquí. Y si conozco la fracción mol, por ende conozco los kilogramos, ¿no? La concentración de agua que se requiere para obtener esto. Y es un problema de diseño sencillo, pero bonito. Mañana nos vemos, jóvenes. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe.